Para Alex Cross, porque el teléfono es 415-552-2938. Hello. Hello. Sí, tiene una pregunta para el señor Alex Cross. En verdad que, discúlpeme, trataba de comunicarme con usted para hacer un comentario acerca de lo que el señor Arnoldo estuvo hablando. Claro que sí, mire, ¿por qué no nos esperamos a que regrese Arnoldo el martes entrante? Y luego usted me llama temprano en el programa, la pongo en el aire, pero de balazo, porque estamos con el fabuloso Alex Cross y estamos tomando llamadas telefónicas específicamente que él pueda contestar. Buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días. Buenos días, Sara. Quisiera preguntar, por favor, yo pedí a mi hermana en 2015 y me envió inmigración, que fue recibida, que fue aceptada en email, pero la carta que me envió, yo lo tenía, pero no la encuentro. ¿Qué puedo hacer en este caso? Okay. Solo preguntarle, ¿usted ha sido acusada por haber cometido un delito, o si su hermana ha sido acusada por haber cometido un delito? No, es de inmigración. Ok, pues yo soy abogado de defensa criminal, defensa penal. Nosotros le representamos a las personas que han sido arrestadas por haber cometido delitos. Ok, entonces no. Oiga, qué bueno que usted no está llamando porque cometió un crimen, ¿no? Que gracias a Dios. Ya, nosotros somos abogados de defensa criminal. Recuerden, nosotros le llevamos a personas que han sido pues arrestadas o acusadas por haber cometido delitos, incluyendo casos de manejar bajo la influencia, violencia doméstica, hurto o robo, peleas físicas, asalto, agresión, casos de drogas, todos los delitos graves y los delitos menores, la violación de la libertad condicional y la libertad vigilada, las violaciones de tráfico, crímenes de cuello blanco, la limpieza del récord criminal o expungement, y siempre se buscan alternativas de cárcel para las personas culpables. Marcos. Cero y Bandesa de esta. Buenos días, ¿con quién hablamos? Sí, buenas tardes. Buenas tardes, señor. Hay una pregunta para el abogado. ¿Cuál es su pregunta, señor? Hacer una queja sobre... Yo no soy racista, pero yo trabajo en Uber y veo yo indios que están pidiendo dinero y los veo que se van en buenos carros. Y nada más le quiero decir al público que no sea víctima de estas personas, porque ellos tienen dinero y se andan poniendo donde quieren. ¿Y cómo sabe que son indios? Ya andan pidiendo dinero y en lugar de dárselo, mejor que se lo den a sus hijos. Está hablando de personas de la India que están pidiendo dinero. Estoy un poco confundido. Ok. Si una persona está pues impersonando a personas que no tienen casa, personas de la calle, técnicamente es una infracción hacer eso. Pero y usted en efecto lo puede reportar, pero no veo ningún beneficio específico para usted para reportar eso. Es su decisión hacerlo, y puede ir a la policía a reportarlo, pero quién sabe si tomen acción. Yo sé que aquí en San Francisco es dudable que van a tomar algo de acción, Marcos. 0 y van 3, buenos días, ¿con quién hablamos? Buenas tardes, hello. Buenas tardes, ¿es conmigo? Sí, señora. Buenas tardes, habla la señora Martínez. A nosotros nos recomendaron un abogado de inmigración en Sacramento y ese abogado nos dijo que lleváramos todo el récord criminal de mi esposo, y como él no tenía ningún papel, fuimos con el abogado. A ver, mire, como que se me está perdiendo un poco, no sé dónde esté, pero si se acercara un poquito más o a ver si cómo mejoramos la conexión. Usted tiene una situación en la cual, ¿cómo? Nos recomendaron un abogado de inmigración. Ya. En Sacramento, y el abogado nos dijo que para la cita lleváramos el récord criminal de mi esposo. Sí. Y como no teníamos ningún papel, contratamos al abogado. Él nos dijo que le llamáramos para el 11 de septiembre, que él iba a hacer todas las cosas de las cortes. ¿De qué? ¿Pero de qué fue acusado? ¿De qué fue acusado él? ¿De qué fue acusado él? ¿Perdón? ¿De quién fue acusado él? Usted le encontró, no sé si nos recuerda, un señor gordito alto, y fuimos a su oficina en Oakland.
No, por eso estoy preguntando, ¿de qué fue acusado él? Usted nos dijo quizás DUI, venta de droga, posesión de droga. ¿En cuál ciudad tuvo su Se lo problema? encontró con otro nombre. ¿En cuál ciudad tuvo su problema? Fue en el área de Oakland probablemente. Ok, pues si está ahí en el sistema, normalmente lo que se tiene que hacer es poner el caso en el calendario. Se tiene que abrir una audiencia para hablar con el juez. Si existe una orden de arresto, se elimina la orden de arresto. Después se tiene que ordenar copias del reporte de la policía y cualquier otra evidencia física que ellos tengan. El juez va a tener que dar otra fecha para regresar a la corte y empezar a resolver el caso con la fiscalía. Pero primero obviamente se tiene que determinar si existe ese caso en el sistema, si hay una orden de arresto. Ahora, Alex, la dama, según yo entiendo, y tú probablemente entiendes el caso mejor porque has de recibir muchas personas como ellas, ¿no? Porque obviamente ellos están tratando de arreglar una situación de inmigración, pero por alguna razón el abogado le dice, pero traiga todos sus récords de los crímenes, ¿verdad? Sí, de los delitos. Que quizás haya cometido ese caballero o dama, ¿right? Correcto. Ok, ¿qué es lo que ella tiene que hacer? ¿Ir a dónde o cómo? ¿Qué es lo que... Primero se tiene que agarrar copias del historial de la persona. Obviamente si la persona tiene una orden de arresto porque la persona nunca se presentó a la corte y cosas así, el abogado puede ir a la corte para abrir una audiencia para hablar con el juez para poder quitar cualquier orden de arresto que exista. Después, obviamente, yo supongo que un abogado de inmigración va a querer que el caso penal esté resuelto, que el caso penal esté cerrado, y eso fuera la meta del abogado penalista que tomara el caso, Marcos. Pues muy interesante, ¿verdad? El caso de la señora, y obviamente, ¿verdad? Ella todavía dice que pues no han encontrado los documentos, ¿o cuál es la película? No, lo que estoy pensando es que no encontró el historial penal de la corte criminal. Ok. Posiblemente no hay ningún caso pendiente. Ok, pues señora, entonces no hay caso pendiente, ¿o cómo? Sí, el abogado Cross le encontró historia criminal, le pagamos $1,900. Pero la cosa que lo que estoy tratando de determinar es cuál es si está ahí en el sistema, ese caso es simplemente una cuestión de ordenar toda la evidencia y abrir una audiencia para hablar con el juez para eliminar cualquier orden de arresto. Es necesario determinar todo eso para poder quitar eso y para cerrar el caso, señora. La mejor de la suerte, señora, y por favorcito, bueno, lo que siempre pedimos es de que si tienen algún caso pendiente, por favor, obviamente esa es información que usted tiene en confidencial con el abogado, y pues preferiría que le llamara a su oficina y preguntar exactamente cómo está pasando la situación. Usted sabe que Alex tiene una oficina para que se entere sobre cómo está su caso, por favorcito. Buenos días, ¿con quién hablamos? ¿Aló? Don Marcos Gutiérrez, una Sí, pregunta para el abogado. Ok, thank you, finally. Ajá, dígame. ¿Cuánto cuesta y cuánto tiempo toma el proceso de una orden de restricción? Ok, usted está hablando de una orden de restricción criminal. Bueno, depende, bueno, esta persona vino a insultar y casi hubo una confrontación en la casa. Entonces me recomendó la policía que peticionara una orden de restricción para la persona. Ok, pero la pregunta que tengo es si fueron si la policía mismo impuso esa orden y si la fiscalía presentó cargos contra la persona, o si usted fue a la corte civil para poner esa orden de restricción. No he hecho nada de eso, simplemente me recomendaron que fuera a ponerle una orden de restricción. Por eso mi pregunta es, ¿cuánto tiempo toma y cuánto cuesta una orden de restricción? El proceso. Ok, la cosa es esto. Primero, en una corte criminal imponer orden de restricción. La fiscalía impone una orden de restricción si alguien es acusado por haber cometido un delito de violencia, como violencia doméstica, hurto, robo, o si la persona es acusada de asalto con arma mortal o asalto con fuerza bruta. Eso es algo que la fiscalía impone, no es nada que la persona, que la víctima, tiene que hacer solo. Ahora,
hay situaciones donde una víctima puede ir a la corte civil para hablar con un juez en el departamento civil para imponer una orden de restricción civil. Ahora, esa orden de restricción civil, eso lo pueden imponer la corte después de que el juez determine de que usted legítimamente pensaba de que su vida estaba en riesgo con respecto a esa persona. Eso es un proceso que cualquier persona puede hacer a solas con simplemente ir a la corte civil. Generalmente no es necesario que un abogado se encargue de eso. Pero si yo contrato a un abogado, ¿el proceso es más rápido? Well, un abogado civil va potencialmente poder ayudarle con el proceso más, pues, eficientemente, voy a decir. Oh, muy bien. Abogado, muchas gracias. Feliz tarde. De nada, ten buen día, señor. Muy interesantes preguntas el día de hoy, Alex. Qué bárbaro. Buenos días, ¿con quién hablamos? ¿Es conmigo? Sí, buenas tardes. Sí, mire, señor, tengo una pregunta. Tengo mi hermano que ya tiene 4 DUIs y se fue el fin de semana que pasó, se fue para Tijuana y allá lo agarraron cruzando la línea y venía tomado. Trató de cruzar la línea pues manejando su carro, él tiene su residencia, pero como venía tomado lo arrestó la migración. Eso es legal y todavía está arresto. Y aquí estaba en probación. Ahorita lo que no sabemos si lo van a traer para acá o allá lo van a enjuiciar. ¿Me podría dar una idea nomás más o menos qué es lo que puede pasar, abogado? ¿Lo oigo en el aire? Pues con respecto a lo que puede pasar, obviamente si alguien entra ilegalmente al país, migración tiene el derecho de arrestarlo. Eso es número 1. Y número 2, si una persona ya estaba en probación y entró ilegalmente al país, en teoría eso fuera una base para que le violaran su probación, porque una condición de estar en probación es que usted no va a desobedecer a ninguna ley federal, ley estatal, etcétera, etcétera. Si usted viola la ley para una cuarta ofensa de conducir bajo la influencia, eso es una felonía que conlleva una pena potencial de hasta 4 años en la prisión estatal. Sí, es un riesgo a cometer cualquier falta estando en probación por un caso de una cuarta ofensa de conducir bajo la influencia, Marcos. Usted dice, caballero, que vino el caballero con residencia, ¿correcto? Correcto, él tiene su residencia y fue para Tijuana, México, y cuando venía cruzando, como pues cruzó, venía tomado, se fue a emborracharse. Y entonces la migración lo detuvo. Ya cuando pasó con inmigración lo miraron que venía tomado y lo entregaron con la policía, pero lo malo cuando de le ponen la pregunta estaba en tomado. Okay, pues no sabe si es legal eso, pues. La policía local, lo entregaron a la policía. Es legal que cualquier agente lo arreste por cometer cualquier delito. Y obviamente si estaba manejando bajo la influencia, eso es un delito. Y en particular, si él ya estaba en probación por un caso de conducir bajo la influencia, eso va a ser una violación de su probación. Definitivamente es perfectamente legal lo que ellos hicieron. Entonces uno pudiera decir que el Departamento de Inmigración chequea el récord de este caballero, o si no se lo entrega a la policía local, y la policía local dice, este hombre tiene un montón de DUIs, y vámonos al bote. Y el condado tiene el derecho de ir a arrestarlo. El condado por cual él estaba en probación podía arrestarlo. Tiene el derecho de recogerlo. Abogado, y rápido, ¿lo irán a traer para acá o allá lo irán a enjuiciar por su quinto DUI? Verá 4 que ya tenía. Ok, la cosa es esto. A él sí lo pueden enjuiciar por una quinta ofensa allá, eso sí es verdad. Pero también por violar los términos de su probación por su cuarta ofensa, también lo pueden enjuiciar en el otro condado donde tuvo su cuarta ofensa. En teoría, él se puede enfrentar a cargos en dos diferentes jurisdicciones. Oh, porque está desde el lunes allá y no ha salido. Ya, y lo pueden guardar ahí por un buen tiempo hasta que el caso de su quinta ofensa termine y después lo trasladen para arreglar su violación de probación por la cuarta ofensa. ¿Y para eso se puede todavía contratar abogado en una situación así o ya no? Es buena idea agarrar un abogado que tiene su práctica cerca de la jurisdicción donde él está pues encarcelado. Oh, pero yo me refiero si lo trajeran para acá. Oh, no, si lo trajen para acá, pues agarren un abogado de acá.
Ok, está todo claro. Gracias por, Gracias. por su respuesta. Gracias, ten un buen día, señor. Y Alex, yo siempre he estado intrigado por eso de que la quinta violación de DUI, y esto estamos hablando de una persona que definitivamente está habituada al alcohol, o sea que Sí. como que no puede con su juicio, y aunque su quién sabe qué no quiera, él va y se harta de licor. Ya hay muchas personas que están pues tienen el mal hábito, están adictos al alcohol y desafortunadamente deciden pues conducir un vehículo estando bajo la influencia. Y siempre decimos a las personas, mire, manejar bajo la influencia impide su habilidad de propiamente conducir un vehículo. Es extremadamente peligrosa a la vida humana conducir bajo la influencia de alcohol. Si usted continúa a manejar bajo la influencia de alcohol y si alguien muriera, le pueden presentar cargos por asesinato. Si alguien en su familia o si un amigo suyo o si usted ha sido arrestado por haber cometido un delito y si necesitan representación en la corte, llame ahora mismo para hacer una cita gratis al 510-345-4444. De nuevo, 510-345-4444. Y como siempre, por casos penales, casos criminales y de conducir bajo la influencia, damos la primera cita gratis en nuestra oficina. Llame hoy mismo para hacer su cita al 510-345-4444, Marcos. Tendría uno que pensar que este hombre andaba sin licencia, porque ya para la tercera, cuarta te la quitan, ¿o qué? Definitivamente ya tenía la licencia suspendida. Y eso qué es un delito separado también. Wow. Bueno, pues Alex, ha sido un placer verte por acá nuevamente. ¿Qué más nos vas a decir en estos 10 segundos que tenemos? Bueno, definitivamente no se olviden visitar a nuestro canal de YouTube, Abogado Criminalista YouTube California, donde tenemos miles de videos donde personas pueden aprender mucho con respecto a los casos criminales, Marco. Thank you. You're welcome. Si les gustó este video, suscríbanse a este canal, aprieten el botón para suscribirse y si quieren notificación de otros videos en el futuro, toquen la campana para obtener notificaciones.